Buenas noches a todos, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Ya estamos transmitiendo en vivo desde Restauración Misión Naucalpan. Qué gusto que nos acompañes ahí desde tu casa. Y mientras se van agregando algunos miembros, vamos a orar. Bueno, ya, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tu fidelidad y tu misericordia han sido hasta el día de hoy, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero darte no solamente las gracias, sino también pedirte que seas tú el que nos asista, Señor, en este día. Que seas tú, Espíritu de Dios, el que nos enseñe. Que seas tú, Padre, revelando la persona de Jesucristo en nuestra vida, Señor, tanto los que estamos en este lugar, Señor, como los que están ahí en sus casas, Señor, mirándonos, tal vez en sus trabajos, Señor, o en el lugar, Señor, donde ellos están asignados en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú con nosotros y que nos reveles hoy tu palabra, Señor, para poder vivir cada día más confiados en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola Lore, qué gusto saludarte, ya vi que ya llegaste, Dan, Aurora, y estaremos saludándoles conforme se vayan agregando. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias hoy en Hechos 18, 24-26. Busca tu Biblia en el libro de Hechos. Acuérdate que el libro de Hechos está después de los evangelios. Mimi, buenas noches, qué gusto saludarte también. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Hechos 18. Dice así. Versículo 24. Entonces llegó a Éfeso cierto judío cuyo nombre era Apolos, nativo de Alejandría, docto en la palabra y experto en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu ferviente hablaba y enseñaba diligentemente lo referente a Jesús, aunque no conocía nada sino solo el bautismo de Juan. Y empezó a hablar valientemente en la sinagoga. Pero escuchándolo Aquilas y Priscila, lo llevaron a su casa y le dieron a conocer con mayor precisión el camino del Señor. Y queriendo ir él hacia Acaya, los hermanos le dieron ánimo y escribieron a los discípulos para que lo recibieran, y cuando fue, ayudó mucho por medio de la gracia a todos los creyentes. Porque disputaba vigorosamente con los judíos frente a la multitud, demostrando mediante las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, ¿y por qué vamos a hablar de esta palabra el día de hoy? Hola Israel, buenas noches, qué gusto saludarte también a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Sabes, el día de hoy estaba leyendo la palabra y mientras leía la palabra reflexionaba y vino a mi mente todas estas cosas que hemos estado viviendo hasta estos días con respecto a la pandemia, y que de cierto no tenemos nada más que una cosa: si es que has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador y has perseverado, como lo veíamos ayer en la clase del discipulado, y has perseverado, lo único seguro que tenemos es la vida eterna en Él. Pero los días de nuestra existencia son inciertos y lo que va a pasar mañana también es incierto. Hemos visto con mucho dolor, nos hemos enterado de situaciones que las familias han pasado. Algunos estaban muy seguros de los trabajos, de los ingresos, del dinero, de a lo mejor tener a los padres, de tener a los hijos, aún de la salud. Todos estábamos de alguna manera pues seguros de que teníamos algo. Cuando sabes, la única seguridad que tenemos el día de hoy es a la persona de Jesús. Eso es lo único que nos da
hoy la seguridad de que si algo nos pasara, nuestra vida está en sus manos. Y he estado reflexionando acerca de muchas cosas que hemos estado viviendo. Hemos estado orando por personas que ni siquiera hemos conocido. Hemos orado por personas por sanidad ante esta situación del COVID. Ni siquiera, te lo vuelvo a decir, las conocemos, pero hemos sabido que ha habido muchas personas que han salido de un estado crítico. Buenas noches, Angélica y Luisa. Qué gusto que estén con nosotros, las bendecimos y nos da muchísima alegría que estén aquí. Algunos han tenido que enfrentar situaciones adversas. Tenemos amigos que han perdido empleos, a otros que le han disminuido el sueldo y diferentes cosas. Personas muy amadas que han partido, que han dejado esta tierra. Y lo que yo he estado reflexionando es, si hasta el día de hoy nosotros estamos bien, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos de esta situación? ¿Qué vas a hacer tú? Que a lo mejor tu hijo está pasando por una situación difícil de enfermedad, tu esposo, algún pariente. ¿Qué vas a hacer después de pasar esta prueba, a lo mejor en la situación de que ya no hay trabajo o ya no hay ingresos? ¿Qué vas a hacer después de que hayamos recibido el favor de Dios? Inclusive si estás pasando por alguna enfermedad, ¿qué vas a hacer cuando el médico te diga, ya está bien? Y sabes, la palabra de Dios nos habla de que debemos en todo tiempo aprovechar el tiempo. Y voy a pedirte por favor que me acompañes al libro de Efesios 5:16 y a Colosenses 4:5 y 6. Hola Moni, buenas noches también, qué gusto saludarte y que estés aquí acompañándonos un ratito. Pati, bendiciones, y a cada uno de los que se están sumando. Vamos a leer la palabra de Dios y dice así, Efesios 5, versículo 16. Que aprovechen, vamos a leer desde el número 15, porque está muy interesante también. Bueno, no, vamos a leer desde antes. Desde el número 10, 5:10. Disciernan lo que es agradable ante nuestro Señor. Permítame tantito. No sean partícipes de las obras de las tinieblas, porque son sin fruto, sino más bien repréndanlas. Porque es abominable hablar siquiera de las cosas que ellos hacen secretamente, porque todas las cosas son expuestas y reveladas por la luz, y todo lo que es revelado es luz. Por eso está escrito, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará el Cristo. Por tanto, tengan cuidado de cómo se conducen dignamente, no como insensatos, sino como sabios, que aprovechan su oportunidad porque los días son malos. Me gustó mucho esta palabra y lo que dice porque nos hace reflexionar acerca de las cosas en las que realmente debemos estar preocupados. Nos hemos enterado de situaciones donde inclusive la gente ha salido de esta, muy bien libradas, por cierto, de esta situación del COVID, y en lugar de verlos entregados a Dios y buscando a Dios, los hemos visto en situaciones totalmente contrarias. Y a veces es muy doloroso ver porque la palabra de Dios nos dice que aprovechemos cada día, porque los días son malos y de verdad no sabemos hasta qué punto vamos a estar sobre esta tierra. Y hay una frase que mi esposo constantemente les ha compartido. Una vez que Dios contestó tu oración, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? ¿Lo vas a desperdiciar? ¿Vas a despilfarrar la herencia? Un ejemplo muy claro acerca de esto puede ser también la historia del hijo pródigo. Cuando se le dio todo, lo que hizo, la bendición, la despilfarró, la desperdició sin tener consideración siquiera que lo que le habían dado a él no le costó. Y sabes,
Hoy tenemos salvación y eso es algo que a nosotros no nos costó. Simplemente lo creímos. Nuestro corazón fue conviccionado y lo creímos. Y al que le costó fue a Jesucristo. Él dio su sangre, Él dio su carne por nosotros. Y tenemos que estar muy conscientes el día de hoy que si tenemos salud, que si tenemos trabajo, es gracias a Dios y a su misericordia. Y tenemos que ser muy entendidos en los días que estamos viviendo, como dice la palabra. Despierta tú que duermes en el versículo 14. Levántate de entre los muertos y te iluminará el Cristo. Por tanto, tengan cuidado de cómo se conducen dignamente, no como insensatos, sino como sabios, que aprovechan su oportunidad porque los días son malos. Y sabes, si Dios ha contestado las oraciones de sanidad, de provisión, de lo que sea, debemos de saber conducirnos en este tiempo y sobre todo ser muy agradecidos por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Muchas gracias a aquellos que nos siguen, se siguen agregando, Georgie, Pastor Jonathan, lo bendecimos en el nombre de Jesús también. Vamos a leer, por favor, el libro de Colosenses 4, 5 y 6, que nos habla también acerca de esto. Como dice mi esposo, no trae Colosenses, pero sí trae. Colosenses 4, 5 y 6 dice así: condúzcanse sabiamente para con los de afuera y aprovechen su oportunidad. Y su forma de expresarse sea siempre con gracia, como si estuviera sazonada con sal, y sepan de qué modo deben contestar a cada uno. ¿Sabes? Estos días y cada día de nuestra vida tiene que ser una oportunidad para hablar sabiamente con los que están afuera y aprovechar la oportunidad que tú tengas para bendecir a otros. Y aquí es donde me llamó la atención esta historia de Apolos. Apolos es de lo cual se hace mucha mención en las cartas de Pablo, donde dice, Apolo, yo sembré, Apolos regó, y así, se hace muchísima mención de Apolos. Y lo que me impacta es que Apolo era un judío. Él estaba instruido en las Escrituras, y ayer me explicaba muy bien mi esposo que las Escrituras se referían, ¿de qué libro a qué libro, mi amor? De Job, del Pentateuco, Job y los Salmos. Y los profetas, claro, porque pues ahí estaba lo que iba a venir. Entonces él era un judío que tenía este conocimiento, pero ¿sabes? Cuando él conoció de la persona de Jesús, él habló con denuedo, como dice la palabra. Y él dice aquí en el versículo 25, había sido instruido en el camino del Señor, de Jesucristo, y con espíritu ferviente hablaba y enseñaba diligentemente lo referente a Jesús, aunque no conocía nada, sino solo el bautismo de Juan. Y esto me llamó mucho la atención. Lo que Juan predicaba era el arrepentimiento, era el perdón, el arrepentirse de pecados, porque venía aquel que era más grande que Juan. Y él sabía muy poquito, y dice después, y empezó a hablar valientemente en el versículo 26, en la sinagoga, pero escuchándolo Aquilas y Priscila, era un matrimonio, lo llevaron a su casa y le dieron a conocer con mayor precisión el camino del Señor. ¿Sabes qué fue lo que hicieron? ¿Sabes lo que hizo Apolo? Aprovechó, sin saber mucho de Jesús, solamente sabía el bautizo de Juan, sabía la cuestión del arrepentimiento y seguramente él se arrepintió, y lo que él sabía, aprovechó la oportunidad, como dice el libro de Efesios y de Colosenses, aprovecha la oportunidad y habló de Jesús. Y después vino este matrimonio consolidado, lo lleva a su casa y lo instruye más y más. ¿Y por qué te digo esto? Porque a lo mejor tú dices, bueno, ustedes pueden hablar porque ustedes conocen la palabra, ustedes saben, ustedes a lo mejor pues son maestros o son pastores, pero nosotros ¿qué sabemos?
lo que tú sepas, lo que Jesús haya hecho en ti. Si tú antes vivías en una vida de enfermedad, si no estabas simplemente seguro de tu salvación y ahora tú sabes que tu vida le pertenece a Jesús, eso habla. No te quedes callado, como dice la palabra de Dios. Aprovecha la oportunidad con los de afuera, que tu palabra sea sazonada con sal, no pierdas el tiempo. A lo que voy en esta noche es, no perdamos el tiempo, porque las vidas se están perdiendo, porque la gente está enfermando. Nosotros podemos ver estadísticas, pero ¿sabes? Hoy estoy segura que las estadísticas que nos muestran día con día no son una referencia fiable, porque hay mucha gente que está afuera que ni siquiera le ha dicho a las autoridades que están haciendo estas estadísticas que ellos tienen síntomas. Muchos están en sus casas sin saber qué es lo que tienen. Entonces, yo te quiero decir el día de hoy, aprovecha el tiempo. Vamos a leer también un versículo que me llamó mucho la atención y desde la mañana esto está en mi cabeza. Vamos a leer. No apunté el versículo, pero es el libro de Proverbios. Ahorita te lo doy. No te desesperes. Mientras, por favor, escríbenos qué es lo que piensas acerca de esto de que estamos hablando. ¿Estamos aprovechando estos días? Permíteme. Es Proverbios. No, espérame tantito. Ahorita te lo doy. Ay, se me fue el versículo. Permíteme. Dice mi esposo. ¿A qué hora, verdad? Bueno, vamos a buscar. Es Salmo 90:12. Disculpa el tiempo, pero bueno, mientras así se van agregando más y aprovechas el tiempo para buscarlo también en tu Biblia. Salmo 90:12 dice así: haznos saber el número de nuestros días para que hagamos entrar el corazón a la sabiduría. Esto que te acabo de leer es la versión Peshita. Ahora te lo voy a leer en la versión Reina Valera, que generalmente es lo que más hemos escuchado. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y unos versículos antes está hablando de cuántos años debe de vivir el hombre. Te invito a que lo leas para que tú te enteres. Pero lo que me llama la atención en este versículo es que todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios y aprovechar, junto con estos versículos que te leí en Efesios y en Colosenses y la historia de Apolos en el libro de Hechos, aprovechar las oportunidades que hoy tenemos. Y dice la palabra: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto es algo que a ti te compete. Esto es algo que tú tienes que hacer. Dice que traigamos al corazón sabiduría. No dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigas al corazón sabiduría. ¿Qué nos está enseñando esta palabra también? Que tú tienes que procurar dejar de vivir ya en la necedad, dejar de vivir ya en las cosas que no van a traer fruto, sino que estemos enseñándole, y me impacta lo que dice la Biblia Peshita, para que hagamos entrar el corazón a la sabiduría. Sabes, te tienes que esforzar. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice, hagamos entrar el corazón a la sabiduría. Así que
La exhortación de esta noche y la recomendación, acuérdate que este es el momento de la reflexión, pero no solamente para que lo reflexionemos, sino para que empecemos a actuar, que hagamos cosas, buscar el rostro de Dios, aprovechar la oportunidad que tenemos. Mana, qué gusto que nos estás acompañando en esta noche. Aprovecha la oportunidad que Dios te está dando. Estamos viviendo, estamos despiertos. Cuando tú te despiertes, yo no sé si tú lo hagas, pero dile antes de que te pares de tu cama: Señor, gracias porque estoy despierta. Y sabes, tenemos que nosotros mismos forzar un poco a nuestro corazón, a nuestra alma, a entrar a esa sabiduría, porque como dice el libro de Efesios, los días son malos y tenemos que aprovechar el tiempo que vivimos el día de hoy. Así que la exhortación también es, si Dios contestó tu oración, si Dios te sanó a ti, si Dios mostró misericordia sanando a un miembro de tu familia, si Dios te proporcionó los medios para cumplir las obligaciones económicas que tenías en este día, aprovecha el tiempo que Dios te está dando hoy. Habla con los que tienes afuera. Diles, a lo mejor no conoces mucho del Evangelio, pero lo que Dios hizo en ti, háblales, tal como lo hizo Apolos. Él no sabía mucho. Y también te voy a invitar para que no te pierdas el tiempo del discipulado, porque sabes, ese tiempo del discipulado en el cual Priscila, se me fue, Priscila y Aquilas llevaron a Apolos a su casa, fue un tiempo donde él recibió la instrucción, donde recibió el discipulado. Hemos visto que los miércoles a veces no están conectados del todo todos los que deberían de estar. Y esta es una invitación para que tú, al igual que Apolos, seas instruido en la palabra, para que así como él hablaba con denuedo, y de hecho es algo que a nosotros nos llena de alegría, porque los que conocen del Evangelio y que llegaron a Cristo, de la misión en donde Dios nos hizo el honor de presidir, hablan con denuedo la palabra de Dios, hablan de lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Y no importa que no sepas mucho, pero para eso está el discipulado, para que nos acompañes y para que aprendas, y lo que aprendas se lo des a esas personas que necesitan de Dios. La gente necesita de Dios hoy. Y para eso está la iglesia, para consolar, para instruir, para levantar, para animar. Así que esa es la exhortación que yo te hago este día. Te animo a que no perdamos el tiempo. Pues esta es la palabra del día de hoy. Creo que es cortita, es concisa, pero ¿sabes? A mí el Señor me mostró mucho el día de hoy. Haznos saber el número de nuestros días para que hagamos entrar el corazón a la sabiduría. Aprovechando bien el tiempo, dice el Señor, porque los días son malos. Condúzcanse sabiamente para con los de afuera y aprovechen su oportunidad. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, en aquel que está todo, en aquel que nos hizo entrar a la presencia del Padre, que nos entregó la herencia, en ese nombre precioso, Jesús, hoy quiero darte gracias por la vida de cada uno de los que están en esta transmisión. Gracias. Hemos escuchado muchas veces que no es casualidad, Señor, pero hoy estoy convencida, Señor, que si tú los trajiste, Señor, es para que nos muestres, Señor, cada vez más tu carácter y lo que tú quieres que nosotros hagamos. Así que hoy, Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, dé fruto en el corazón de cada uno y que, como dice, aprovechemos la oportunidad, porque los días son malos. Pero ¿sabes, Padre? Estando contigo, cada día es una oportunidad, Señor, de conocerte, Señor, y de agradecer la victoria que nos das al despertar, Señor.
Gracias, Padre, por este tiempo. Enséñanos a aprovechar oportunidades, Señor, para hablar con los demás y que tu palabra, Señor, esté en nosotros. Aún aquel que se sienta pequeño, Señor, en la fe, yo te pido que cuando hablen de lo que tú has hecho en ellos, Señor. Y que cada uno también estemos dispuestos a ser instruidos en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches. Nos vemos mañana, primero Dios, en la reflexión y en la enseñanza con mi esposo, que aquí está junto a mí. Nada más que a él le toca estar del otro lado hoy. Que Dios te bendiga. Buenas noches.